días a todos. ¿Cómo les ha ido con la lluvia? ¿Bien? 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 ¿No hay techos caídos, nada? ¿No? ¿Ah? Sí que ha llovido bastante, demasiado. ¿Cuántos de ustedes tienen wifi en la casa todavía? ¿Sí? ¿Y cuántos tienen con Encali? Con razón estamos mal entonces. Se ha caído, pero tremendamente. Y dijeron que ya era una falla general, un problema de ellos realmente. Bueno, hay una cosa que tiene que inquietarnos y es la siguiente. Los cambios se van dando en una forma tan rápida y no son cambios que pudiéramos decir van siendo cada vez más positivos. Parece que es todo lo contrario. Una situación, por ejemplo, que se ha presentado y que de alguna manera los filósofos modernos, posmodernos, podríamos decirlo, ya lo están planteando. Es que esa época de la razón que tuvimos, que fue el mundo moderno, donde predominaba la razón, tuvo un cambio a una era postmoderna, donde ya predominan los sentimientos. Solo es verdad aquello que yo siento. Pero pasamos a otra época ahora, según los filósofos de ahora, y le llaman la posverdad. Estamos viviendo la época de la posverdad. ¿Qué significa la posverdad? Algo dramático. La verdad desapareció. La pregunta ahora, ¿qué es la verdad? La contesta cualquier persona de acuerdo a su criterio, a su experiencia y cómo entiende el mundo. Esto nos permite entender lo grande del problema que tiene nuestra juventud. Cuando digo juventud, los que están abajo de los 20 años. Ellos son los más expuestos a esta situación. Es el estilo de vida, el modo de pensar que han ido desarrollando. Por eso que a los jóvenes del siglo XXI ya no se les asigna ninguna categoría. Solamente se les llama los millennials. Es decir, los hijos del nuevo milenio. Ahora, ¿cómo afecta esta situación a la iglesia cristiana? ¿Cómo la afecta? ¿Qué tipo de impacto tiene la iglesia cristiana en medio de esta situación? La iglesia cristiana no es una mayoría. En términos reales, en el mejor de los casos, es un 10%. Y fíjense la situación. Estábamos en la casa de un amigo, estábamos hablando de un proyecto. Y luego él me dice, mira, quiero presentarte un colega o un amigo. Nos da su nombre, todo. Y nos interesamos en conversar con él porque nos empieza a comentar cómo está su vida de salud. Porque el amigo mío me dijo, viera usted cómo está la situación de salud de este amigo mío. A ver, cuéntenos, y nos empieza a contar. Triglicéridos 1500. Colesterol 730. Azúcar 200. Ácido úrico pasado.
estado diabético. ¿Y usted qué piensa? Y comenzamos a hablar un poco de lo que Dios puede hacer. Y el amigo me dijo, mira, él no cree. Y él cierto dijo, yo no creo. Ahora, un hombre profesional, su esposa también profesional y obviamente preocupada por él. Entonces uno dice, ¿cómo alguien puede llegar a ese estado en que ya ni siquiera acepta su propia verdad? La verdad que le dicen unos exámenes. Nos contaba que el oftalmólogo no podía entender cómo él seguía viendo. Y maneja. Finalmente aceptó que oráramos por él. Oramos por él, tomados de la mano. Víctor estaba ahí también. Y después que oramos le pregunto, bueno, ¿y qué piensa ahora? A ver, ¿qué va a hacer? ¿Cree? No, me dijo, no creo. O sea, definitivamente para él, ¿qué es la verdad? Si ni siquiera acepta la verdad que le dicen sus exámenes, que es un milagro que esté vivo porque es un candidato a la funeraria cada 24 horas. ¿Cómo puede llegar una persona a ese nivel? Cuando hablamos que estamos en la época de la posverdad, ese es el más terrible ejemplo. Lamentablemente entonces, el mundo, la sociedad, esa organización que se opone a Dios, plantea una relación bien difícil para nosotros los creyentes. En el caso que les contaba, yo estaba absolutamente en la línea opuesta de él. ¿Qué comunicación podía haber? Si ni siquiera una necesidad es suficiente para que alguien cambie de manera de pensar. Por eso que la relación del cristiano hoy, en el siglo XXI, es de una lucha fuerte. Es como dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes, potestades de los cielos. En otras palabras, hay algo que está manejando dramáticamente esta sociedad y la está conduciendo a su destrucción. Todos los principios entonces, todos los valores han sido cambiados. Cada individuo tiene el derecho a vivir como lo desee. La educación. La semana pasada un amigo, un pastor amigo de Chile, me envió una comunicación. Me dijo, por favor, estamos orando aquí en Chile, necesitamos orar. Mañana se discute en el Congreso una nueva ley de educación. La venían preparando ya hace mucho tiempo. Y me pone allí todos los detalles de la nueva ley de educación. Y esa nueva ley se reduce a dos cosas. Y aquí las vamos a ver también. Porque esto viene de Naciones Unidas, es un plan de Naciones Unidas. Número 1. Se va a acabar la diferencia en Chile entre los colegios privados y públicos. Segundo lugar, el Ministerio de Educación, a través de entes especializados, dirá a qué colegio debe ir su hijo. Se quita ya la responsabilidad absolutamente de los padres. En otras palabras, la educación queda en manos del Estado. Ahora uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Pero era lo mismo que proponían los filósofos griegos. Hace ya siglos atrás, ¿qué decían ellos? Los hijos deben ser educados por el Estado y en el Estado deben estar los filósofos. ¿Cuántos siglos pasaron para que comenzara a volverse realidad esto ahora?
Es sacar la responsabilidad de los padres sobre los hijos. ¿Qué va a significar esto para la familia? Un nuevo estilo de familia que no sabemos cómo va a ser. Se acentúa en esta ley que discutían en Chile. No me han dicho todavía qué pasó, cuál es el resultado. Se acentúa el libre desarrollo de la personalidad. Por eso entonces su hijo no tiene ningún problema. Lo que tiene su hijo es que está lentamente descubriendo qué es la vida, va a cometer muchos errores. Entre esos errores va a probar droga, etcétera, va a probar licor, etcétera. Pero no se preocupe, no se preocupe. Él lentamente va a ir dándose cuenta de qué es lo que le conviene. Ese estilo ya se hizo en Estados Unidos. Entre 1960 y 1980, y el resultado fue el movimiento hippie. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la sociedad? Lamentablemente tenemos que llegar a un convencimiento, y es este. Dios está permitiendo que el mundo, que la historia del mundo se encamine al punto final. Y uno dice, ¿pero cómo es eso? Es así. Porque Dios podría intervenir y cambiar las cosas, pero ¿por qué no lo hace? Dice la Biblia que en los últimos tiempos será como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Es interesante recordar el pensamiento de Dios sobre eso. Porque muchos ateos dicen, ¿cómo es posible que exista un Dios de amor si mire lo que pasó con el diluvio? Pero ¿cuál fue la finalidad de traer un final a la historia en ese momento? Y sin embargo Dios se arrepintió y permitió que continuara. En Génesis 5 y 6 dice lo siguiente. Dios está hablando y dice, ¿hasta cuándo mi espíritu contenderá con el espíritu del hombre? En otras palabras, ¿hasta cuándo voy a soportar la terquedad del hombre? Ya habían pasado más de 1500 años desde la creación. Y la situación empeoraba. Y dice Dios, ¿cómo no voy a tener razón en lo que estoy diciendo si lo único que el hombre desea y piensa es hacer el mal? Lo mejor es que esto termine. Lo mejor es que esto termine y que el que creyó se salvó y el que no creyó, bueno, estaba avisado de un final lamentable. Pero pudo más el amor y la misericordia de Dios. Y escoge una familia para comenzar de nuevo. Noé, sus 3 hijos. Y comienza de nuevo, pero Dios dice, un momento, vamos a hacer un corte aquí. A partir de ahora, el límite de vida para el hombre es 150 años. Se acabó Matusalén, se acabaron los que vivían 800, 900 años. La pregunta es, ¿entendió el hombre la misericordia y el amor de Dios? No, de ninguna manera. Dios dijo, veamos a ver si monto una sociedad nueva. Aquí necesitamos una sociedad nueva, un nuevo Adán, una nueva Eva, a ver si hacemos un pueblo que realmente pueda cumplir el propósito para el cual fue creado. Y toma a Abraham. Y ahí va a ser todo nuevo, una sociedad nueva, un pueblo escogido por Dios. Y uno podría decir, pobre Dios, desde el principio metieron los pies. Y luego vemos la triste historia del pueblo de Israel. Y Dios dice, bueno,
acortemos más la vida del hombre. Que en el Salmo 90 le pone otro límite. La vida del hombre será 70 años y 80 en los más fuertes. Ese es el promedio actual, Organización Mundial de la Salud. 72 el hombre, 79 la mujer. Entonces, no hay duda que estamos en un declive de la historia que nos lleva a un colapso final, pero que va a permitir para Dios cumplir su gran propósito, un nuevo cielo y una nueva tierra, la verdadera nueva creación. Ahora, en este momento somos embajadores del reino de Dios, los creyentes. Pero hoy día, ser un embajador del reino de Dios en la tierra es equivalente a ser un representante de los derechos humanos en Venezuela. Es exactamente igual. ¿Qué posibilidades tiene de ser escuchado? Ninguna. Hoy día, ¿qué sucede con los representantes del reino de Dios en la tierra? ¿Qué posibilidades tenemos de ser escuchados? Con razón el apóstol Pablo, que ya vivía una situación similar en el primer siglo, cuando le escribe a su discípulo Timoteo, que lo había dejado de pastor en una iglesia, le dice: predica, enseña, exhorta, corrige a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa en el griego esa frase, a tiempo y fuera de tiempo? ¿Te oigan o no te oigan? Nosotros siempre decimos, mira, sería bueno hablar con este amigo, hay una situación que hay que decirle. Sí, pero mira, no es el tiempo, esperemos el tiempo apropiado. Ahí está diciendo, no hay tiempo apropiado. A tiempo y fuera de tiempo. Ahora, tenemos que reconocer que muchos de nosotros nos da miedo hablar. Muchos de nosotros nos silenciamos, nos callamos. Es comprensible porque no es una situación fácil. Pero a la luz de Mateo 24, es el tiempo también en que Dios definirá quiénes son los creyentes y quiénes son los no verdaderos creyentes. Ese filtro no lo podemos hacer nosotros, pero sí lo va a hacer Dios. Él dijo a sus discípulos, cuando le dijeron, ¿y por qué permitimos que gente que no está de acuerdo con nosotros siga molestándonos o quiere estar con nosotros? ¿Por qué no haces una separación? Jesús dijo, mira, no es tiempo, va a llegar el tiempo en que el dueño de este campo va a venir y va a hacer la cosecha. Y cuando haga la cosecha del trigo, va a separar el trigo ¿de qué cosa? De la cizaña, de la paja. ¿Y sabe usted cómo se hace esa separación? Hoy día se hace con máquinas, pero no es diferente. Se toma la gavilla, entra en el procesamiento y la máquina sacude. Lo mismo que se hacía en el primer siglo. Sacude. Y al sacudirlo, el trigo queda y el resto se va juntando a los lados. ¿Cómo podemos relacionarnos entonces con este entorno tan difícil, tan complicado, en términos de fe, en términos de confianza en Dios? Vamos a Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Tito, Nuevo Testamento. Tito capítulo 2. Versículo 11 al 15. ¿Ya lo encontró? Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice,
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto es lo que ha ocurrido siempre en la historia de Dios. Esta ha sido la actitud de Dios, siempre, incluso hasta ahora. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El consejo de Pablo. Y ahora Tito también lo vuelve a comunicar. Vamos viendo con calma. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En la conversación que tuvimos con este señor que dijo que no creía, y aún después de la oración que no creía, y estando presente un muy buen amigo de él y nosotros, él tomó una decisión. Él tomó una decisión al decir, no creo que el Dios de toda sanidad sea real, exista y pueda hacer algo en mi vida. La gracia de Dios lo alcanzó esa mañana. La salvación de Dios estuvo abierta para él. Y en ese momento él, con sus propias palabras, la rechazó. Ahora, ¿cuál es nuestra oración? Que reflexione. Que reflexione. Y que el amigo mío que me lo presentó siga ahí como un moscardón encima, diciéndole, hermano, ojo, mire lo que está sucediendo. Pero este es un buen ejemplo cómo hoy la gracia de Dios se rechaza. Dios está buscando al hombre, está ofreciendo salvación, está ofreciendo nueva vida. Pero es una sociedad que tiende a no creer. Por eso es difícil nuestra tarea, pero eso no quita que igual la hagamos. Dice el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Es difícil mantenerse creyendo cuando las situaciones son difíciles. Es difícil mantenerse creyendo cuando hay situaciones en las cuales hay oposición o burla. Es difícil, no es fácil. Así le pasó al apóstol Pablo, uno de los mejores apóstoles humanamente hablando en el Nuevo Testamento. Pedro o cualquier otro no podía ir al lugar donde Pablo fue. Pablo fue a un lugar llamado el Areópago, donde se juntaban los filósofos y los pensadores para hablar asuntos de filosofía y de religión. Y eran tan amplios que no rechazaban ningún tipo de planteamiento. Y ellos tenían allí, donde se reunían, las figuras de todos los dioses paganos conocidos, todos. Y había un lugar vacío con un título, al Dios no conocido. ¿Por qué? A ver si alguien llegaba con algo nuevo, con alguna postura nueva. Y ahí llegó Pablo. Y Pablo les habla en términos muy académicos y luego les presenta el mensaje de Cristo. ¿Y cuál fue la solución? ¿Cuál fue la respuesta que le dieron a Pablo? Interesante, interesante. Pero cuando tengas alguna otra cosita nueva, vienes y nos hablas. Sin embargo, el que cuidaba ese lugar, el que hacía el aseo de ese lugar y que vivía ahí con su esposa, llamaron a Pablo. Pablo, venga. ¿Sabe? A nosotros nos interesó.
Cuéntenos, ¿cómo es esto de que recibiendo a Cristo hay vida nueva? Y esa familia se convirtió. ¿Pero qué pasó con los académicos? Siguieron esperando escuchar otra posición nueva, otra hipótesis nueva. No es diferente con nuestra sociedad. Si no me cree, lea un poquito sobre lo que es la Feria del Libro en Bogotá y todas las cosas que se escuchan, esperando que el próximo año aparezcan cosas nuevas. Dice el versículo 12, una palabra clave, renunciando. Renunciando. ¿Qué significa renunciar? Desistir de una cosa, abandonar, abstenerse, dejación. Es una decisión voluntaria, no la presión de una autoridad. Renunciando, ahí está en el versículo 12. Ahora, ¿a qué hay que renunciar? Mírelo usted mismo si tiene una Biblia ahí en la mano. No es lo que yo digo. Renunciando a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La ausencia de convicción, la falta de creencia, la falta de fe y por ende un estilo de vida de acuerdo con lo que se cree. Si no se cree aquello que se debe creer, hablamos de impiedad. Y si hablamos de una vida no piadosa, es una vida consecuencial de no tener una convicción sólida, una fe sólida y una creencia que esté de acuerdo con lo que Dios establece. Ahora yo le pregunto, ¿qué tan fácil hoy es renunciar? ¿Qué tan fácil hoy es renunciar? Renunciar tiene un costo. Hay un costo social. No todos tus amigos te van a felicitar. Al contrario, van a decir te volviste loco. Hay un costo económico para los que son empresarios, para los que están a cargo de cosas económicas, no pueden hacer chanchullos. No pueden recibir mermelada, o sea, no podrían ser políticos. Es serio hoy renunciar. Implica un costo. Pero Jesús nos dio el ejemplo. Renunció a ser Dios en los cielos. Renunció a ser hijo del Padre. Renunció a tener la alabanza de los ángeles. Renunció a tener toda la autoridad y un sitio de majestad. Y se hizo hombre, como uno de nosotros. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses que estando en la calidad de hombre, se rebajó más aún y se hizo siervo de nosotros. A nosotros nos tocaba morir en la cruz y pagar por nuestro pecado. Pero Jesús, el siervo, dijo, yo lo voy a hacer en nombre de ustedes. No es fácil renunciar, estimados hermanos. No es fácil renunciar. Pero Jesús lo hizo. Sus apóstoles lo hicieron. Y muchos cristianos a lo largo de la historia lo han hecho y han sacrificado todo. En Inglaterra, más de 300 cristianos de buena posición hace unos siglos atrás estuvieron dispuestos a la crítica, a la oposición, a la burla en Inglaterra cuando fueron los iniciadores de un movimiento para abolir la esclavitud y que las colonias se trataran de otra manera. Allí nació la idea de abolir la esclavitud en Inglaterra, no en Estados Unidos. Había una influencia de una iglesia cristiana fuerte. Hoy día deberíamos tener lo mismo, pero eso tiene un precio.
La verdad tiene un precio. Por eso hoy estamos en la posverdad. Nadie defiende la verdad. Renunciando a la impiedad. Y luego dice a los deseos mundanos. ¿Qué son los deseos mundanos? ¿Fumar donde dice prohibido fumar? ¿Qué es un deseo mundano? Muy sencillo. Cualquier cosa que usted haga y que su conciencia le diga, oye, cuidado, o le deje un rastro de culpa, preocúpese. Y si la conciencia no nos dice nada, preocupémonos más. En Romanos capítulo 1 se nos dice que Dios no ha dejado al hombre a su libre albedrío en el aspecto moral. Dios dejó en el hombre una conciencia moral, que es distinto a la conciencia que tenemos de existir. Y esa conciencia moral es como un semáforo que está puesto para que nosotros podamos tener un freno normal y natural a aquello que es indebido. ¿Lo digo una ley o no lo digo una ley? Le hicieron una pregunta, no sé si alguien se ha puesto a ver esa novela de J.J. Rendón, pero es bueno haber leído un poquito la historia de él. Lo mismo pasó con Popeye. Y siempre le hicieron una pregunta, ¿pero usted no sentía nada en su conciencia cuando hacía lo que hacía? ¿Su conciencia nunca le dijo que frenara y no siguiera haciendo lo que estaba haciendo? Y es interesante lo que ellos dicen. La respuesta de ellos es sí. Bueno, ¿y por qué lo hizo entonces? Porque la conciencia se puede educar en lo malo. La conciencia se puede educar en lo malo. Usted hizo algo, cometió algo, engañó a alguien. La primera vez le duele, lo oculta y pasa por encima. Pero a la 10ª vez ya no pasa nada. Por eso aquí dice, renunciando a los deseos mundanos. No juegue con eso. No es fácil. Y eso es lo que se nos está pidiendo en una sociedad como la estamos viviendo hoy, que no es fácil. Tiene un precio. Pero en ese precio, ¿qué cálculo hay que hacer? Máximo 90 años de vida aquí. Y vivo bajo la filosofía de comamos y bebamos que mañana moriremos. O pensar en una posible eternidad. ¿Cuál debiera ser la decisión en la balanza? ¿Cambiar una eternidad por máximo 90 años de vida? Esa es la decisión que debemos tomar como embajadores de Dios. Ahora, ¿es que Dios nos ha quitado la libertad? De ninguna manera. Vamos a 1 Corintios 6:12. Primera de Corintios 6:12. La vida cristiana no es una vida en prisión. Dios no nos ha coartado la libertad. Dice, todas las cosas me son lícitas. Es decir, ¿qué está diciendo ahí claramente? Usted es libre. Usted es libre. Todas las cosas que hay en el mundo, ahí están disponibles para usted.
Dios no ha dicho estas cosas, saquémoslas para que no sean tentados, para que no piensen mal. No, ahí está todo. Ahí está el novio bonito, el novio feo, etcétera. Recomiendo el feo, es más seguro, nadie se lo va a mirar. Todas las cosas me son lícitas, todo me es permitido. Dios no le dice a usted, mire, ojo, pero lo hace pensar, y allí está la función de la conciencia. Mas no todas convienen. Ahí está el punto. Mas no todas convienen. Ahora, ¿cuáles son las cosas que no convienen? Aquellas en que la Biblia nos aconseja, mejor renuncie a eso. No ocupa la palabra, se muere si lo hace. No, renuncie, no conviene. Piense, medite. Y esta es la posición en que estamos los cristianos en este momento en la sociedad en que vivimos. Una sociedad que nos da libertad amplia. Nos restringe en otras cosas. Políticas de Estado muy discutibles. Pero aquí todo se puede hacer. Pero no todo conviene. Y los cristianos estamos metidos en esta situación. Ahora, Gálatas 5:13 nos da otra orientación interesante. Porque vosotros, hermanos, y estos somos nosotros, nos está hablando a nosotros. Y Pablo está viviendo en un tiempo muy parecido al nuestro, una sociedad manejada por los romanos, imagínense, y con la filosofía griega que eran absolutamente liberales. Pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, es decir, como ocasión de satisfacer su ego, sus propios deseos, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea que la vida cristiana no es una esclavitud, es una absoluta libertad donde por fin puedo decidir entre lo bueno y lo malo. Ya no estoy sujeto solo a lo malo. ¿Qué pasa hoy? Se cumple de tal palo a tal astilla. Conocemos gente que viene con modelos de abuelo, padre, hijo y no cambian y cada vez peor. Nosotros no hemos sido llamados a esa esclavitud genética. No, hemos sido llamados a libertad, a cortar con el pasado, a tomar el presente, establecer un presente y estructurar un nuevo modelo de vida. Pero eso implica renuncia. Eso implica renuncia. ¿Cómo estructuramos ahora un nuevo modelo de vida? ¿Cuál va a ser ese camino de conducta? ¿Cómo voy a saber cuándo debo parar o hacer un cambio? Ahí mismo lo dice en Gálatas 5:13. Si hemos sido llamados a libertad, entonces yo puedo saber cuando mis deseos son contrarios. Cuando mis deseos son contrarios al testimonio cristiano que debo dar en la sociedad, deben ser cambiados. La vida cristiana no es un encierro personal donde yo puedo hacer todo lo que quiera. Como la canción de Sanz, cuando nadie me ve, puedo ser y no ser. ¿Qué estaba diciendo él? Bueno, cuando estoy solito, cuando nadie ve, o cuando estoy con gente que piensa como yo, puedo hacer lo que quiera. Aquí la Biblia dice no. Pregunta, ¿va a afectar esto mi testimonio cristiano en la sociedad en que vivo? ¿Puedo yo con toda libertad contar a amigos cristianos lo que yo hago en un medio no cristiano? ¿No voy a sentir vergüenza? ¿No voy a sentir culpa? La decisión personal. La decisión personal. Aprender a decir no.
Ahora, yo les pregunto, ¿es fácil en esta sociedad decir no? No es fácil porque es demasiado atractivo lo que se nos ofrece. Demasiado atractivo. Les pongo un ejemplo muy crudo. Pobres mujeres venezolanas, acosadas por el hambre, por los problemas. Y muchas de ellas se han venido solas a Colombia. Algunas tienen su familia, maridos, todavía en Venezuela. Y han encontrado aquí la única forma de trabajar. ¿Y quiénes están contentos con esta situación? Norte de Santander, Cúcuta, Medellín, ya están llegando a Cali. ¿Quiénes están contentos? Los sinvergüenzas que tienen ahora una oferta más económica. Y no decimos nada al respecto. Usted no escucha nada sobre eso. La Corte Constitucional, ¿qué hizo? Dio una orden de la visa de trabajo y que estén en la EPS y con todas las prestaciones laborales, pero no están en una sana competencia. Ahora, la sociedad te está ofreciendo cada vez más fácil las cosas. Piensen en los jóvenes, cucuteños, norte de Santander, Medellín. Salió un WhatsApp bien crudo y lo quitaron rapidito. Lo que antes era 1 por 1, ahora es 5 por 1. En esas zonas. Ahora, ¿no debería haber una respuesta del gobierno si tuviera cierta ética acerca de eso? Pero no. Es una sociedad donde cada cual toma y ofrece lo que quiere. Ahora, ¿qué pasa con el testimonio cristiano en este contexto? ¿No será que tenemos que levantar nuestra palabra sobre ese tema y decir algo? Sobre todo salir en defensa de la familia. Ahí son familias las afectadas, familias venezolanas, donde la mujer le toca pechugar siempre de cualquier manera. ¿Y cuál es nuestra respuesta frente a eso? Increíble. Este miércoles va a haber una marcha otra vez por la familia. Otra vez. El referendo que ya ha tenido 2 niveles de aprobación presentado por la doctora Vivian Morales, la representante de la Cámara, ya el gobierno le dijo que se lo iba a rechazar. Rechazado por el ministro de Salud, rechazado por el ministro de Hacienda, rechazado por el ministro del Interior, rechazado. Y la única defensa va a ser este miércoles, otra vez salir a defender la familia, a defender la adopción como debe ser. Es renunciar a la comunidad, renunciar al silencio, renunciar a callarse ante lo malo, renunciar a la seguridad personal. ¿Estaremos dispuestos como embajadores del reino de Dios? Ese es el problema del que estamos hablando, es un problema real. Pero con pena les digo, hay creyentes que tienen la filosofía, si no puedes con ellos, únete a ellos. Así les va a pagar Dios a ellos también. Es muy clara la Biblia, el que me confiesa delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Y el que me niega delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para satisfacer vuestros propios deseos.
Es un tiempo de decisión. Es un tiempo de no negar la realidad. Es un tiempo de ver la realidad y tomar decisiones en la realidad. Es un tiempo de ver si nuestra fe y nuestra confianza en Dios es verdadera. Es un tiempo de no poner nuestra esperanza en cualquier sociedad humana porque el problema es general. El problema es mundial. Felicitaron al grupo Boko Haram porque devolvió como 200 estudiantes que habían retenido por más de 2 años. Y los felicitan por devolverlas después que las usaron sexualmente por más de 2 años a esas estudiantes. Y la sociedad aplaude. Qué bueno que las devolvieron. Vivimos momentos difíciles. Es hora que tomemos en serio nuestro testimonio si nos decimos cristianos. Estamos en los últimos tiempos y Dios llevará a cabo su plan. Ojalá que seamos parte del plan, que no quedemos fuera del último y gran viaje que será a disfrutar con el Señor. Pongámonos de pie y vamos a orar. Inclinemos nuestra cabeza allí donde estamos. Solo le pido que por un minuto piense en usted mismo. Piense a qué debe definitivamente comenzar a renunciar. No abusemos con la paciencia de Dios. La vida cristiana es más que venir a la iglesia. La vida cristiana es una relación personal con Dios. Y esa relación personal se evidencia por las decisiones que tomamos, por la manera en que vivimos y también por cómo somos conocidos. No basta ser conocido como un buen vecino, que nunca se mete en ninguna cosa. No basta ser conocido como un buen trabajador. Eso es bueno, es importante. Pero debemos ser conocidos por lo que somos, hijos de Dios, en una sociedad en crisis. La gracia de Dios siempre está presente. Por eso la Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llegará un momento en que no se le hallará. Por eso que cada momento es un momento real para tomar decisiones. Y es una decisión que cada uno tenemos que tomar, de ser fieles con Dios. Nadie la puede tomar por nosotros. Señor, te damos gracias en esta mañana porque no podemos dejar de reconocer la situación en que vivimos, la sociedad en que estamos, Señor. No podemos negar los problemas que hay. No podemos negar que el mundo enfrenta un futuro de total riesgo. Pero tu palabra nos dice que a nosotros, si somos fieles contigo, no llegará. No llegará porque es la promesa tuya de estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es la promesa tuya, Señor, que ni el pan ni el agua, lo básico en la vida, jamás faltará a tus hijos. Y como le dijiste, Señor, a los israelitas, no busquen en Egipto lo que tienen que buscar en mí, dijo el Señor. No busquen en una sociedad
no cristiana, lo que tienen que buscar en mí. Mío es el oro, mía es la plata, y a quien yo quiero la doy. Con mayor razón a nosotros si somos sus hijos. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra nos advierte, nos abre los ojos a la realidad. Señor, reconocemos que somos débiles y que muchas veces nos cuesta renunciar a aquello que con el tiempo nos han enseñado que no es malo. Pero tu palabra nos dice muy claro que es bueno y que es malo. En estos tiempos difíciles, Señor, permítenos ser buenos embajadores tuyos, que seamos reconocidos como tales y que tengamos una palabra que decir, algo que hacer y hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. En este primer domingo del mes, permite, Señor, que el participar en la cena sea un compromiso renovado contigo. Gracias por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.